bienvenidas a este podcast Voces que Resisten, un espacio donde hablaremos desde lo que somos, lo que sentimos y sobre todo desde eso que no se dice. Hoy estamos muy felices porque este es nuestro primer episodio al que le hemos puesto por nombre Huellas de la Guerra, Memorias Vivas desde lo Humano. Hoy conversaremos sobre el conflicto armado en Colombia, no como expertas, sino como colombianas que de una u otra forma también hemos vivido el conflicto. Nos inspiramos en el informe Sufrir la Guerra y Rehacer la Vida de la Comisión de la Verdad, que más allá de los textos queremos hablar de eso que quedó en la piel, de los silencios y de esas resistencias. Hoy me acompañan 3 compañeras, estudiantes de psicología, muy especiales, las cuales vamos a tener la oportunidad de hablarles sobre el conflicto. Y bueno, también decirles que gracias por estar aquí, por escucharnos, por sacar un rato de su tiempo para este espacio. Esperamos que si algo de lo que decimos aquí les toca o los conmueve, ya hemos cumplido nuestro objetivo. Así que sin más preámbulo, empecemos y me gustaría que empezáramos, valga la redundancia, por eso que más nos conmovió o eso que de pronto al momento de leer el informe dijimos, uy no, esto es muy fuerte. Bueno, Dani, niñas, hola a todos allá. Yo considero que leer, pues que al momento de leer el informe es algo que es inevitable traerlo como a la realidad, a las vivencias, como como lo hablábamos ahorita antes de iniciar, tras bambalinas. Es eso, o sea, como el conflicto es algo que hace parte del diario vivir y de la cotidianidad de Colombia a lo largo de la historia. O sea, todas, independientemente de la edad que tengamos, conocemos y siempre hemos sabido que está ahí, que es algo como que ya impregnado en la historia del colombiano. O sea, siempre se tienen conocimientos de conflicto, de guerra, de maldad. Y algo pues como aquí iniciando y todo, no sé si de pronto ayer vieron el atentado que le hicieron a un señor, un político y todo. O sea, cotidianamente nos levantamos, nos acostamos, estamos constantemente con situaciones de conflictos en el país. Y eso pues es algo lejano, pero también podemos pues saber que en la comunidad en la que convivimos, en el barrio, en las familias, alguien siempre tiene una historia que lo hace sobreviviente, resiliente del conflicto. Entonces es inevitable leer el documento y no sentirse como sacudido o estremecido por la realidad en la que hemos nacido y crecido toda la vida. Y que desde pequeña hemos escuchado hablar de conflicto, porque siento que desde que uno decía como conflicto y uno creía que era como solamente una guerra entre el Estado y fuerzas paramilitares ilegales. No, y los malos, uno decía como los buenos y los malos, pero que a lo largo se han hasta perdido esos ideales, o sea, y hay infinidad de entidades o de organizaciones que promueven y que hacen el conflicto. Entonces, y no yéndonos muy lejos, a veces uno lo minimiza, pero que es algo de lo que hablábamos en la clase, que minimizamos el conflicto en el que vivimos o la maldad que hacemos, que crecemos, y lo vemos como algo tan cotidiano como los mensajes que ponemos, o como es lejos el desplazamiento que se hubo, o la guerra no está cerca de mí, no me interesa, no me conmueve, no me mueve las fibras. Bueno, y siguiendo en esta línea de lo que leímos en el informe de la comisión, ¿qué les parece si hablamos de cuáles fueron esos tipos de violencias que son más difíciles de procesar o que decimos, wow, imposible de que esto se esté viendo en nuestro país? Creo que los duelos interrumpidos, las madres que no pudieron enterrar a sus hijos, los miles de desaparecidos que no encontraron un lugar donde descansar, que no pudieron llegar a un lugar donde sus familias los pudieran llorar, donde los pudieran recordar. Eso realmente me pareció muy doloroso porque leímos muchos casos de familias enteras que durante años estuvieron tratando de encontrar a sus desaparecidos, tratando de encontrar esa verdad de lo que les pasó.
Entonces realmente es algo muy triste. Y como dicen Edis, ay perdón Gaby, como dicen Edis, es algo que hasta en la actualidad, cuántas familias aún, cuántas mamás, esposas, padres, hijos, hermanos, aún han pasado años y todavía están esperando una señal y yo digo que ese duelo interrumpido también hace parte como de eso de alimentar una esperanza. Entonces creo que eso hace más daño a la persona que está esperando algo, una noticia, o sea, alimenta algo, es que no he encontrado nada, entonces como no me han dicho, mira, este es el cuerpo al menos, entonces no hay como esa saciedad de ya, al menos va a descansar, entonces alimentar esa esperanza creo que hace mucho más daño en esos duelos interrumpidos. Sí, yo lo que iba a comentar era que independientemente pues de la violencia, el tipo de violencia que hay en estos conflictos, ese duelo interrumpido necesita como esa prueba de realidad como para que las personas puedan como descansar y saber de que de cierta forma ya no tienen que andar buscando a su familiar o por lo menos guardando esa esperanza que tú decías para poder ellos como digamos seguir, transitar y dejar ya ese cuerpo y solo tener como la imagen de ese ser querido y ya vivir con ellos, como eso también. Así es. Muy difícil la situación que realmente vivimos en el país y que a veces hay personas que incluso todavía se escucha decir como que no, ese conflicto armado es por allá, o sea, eso a mí no me toca, eso a mí no me importa y la gente se está saliendo de sus territorios solamente porque quieren venirse para la ciudad algo, pero realmente no conocemos el trasfondo que hay ni las situaciones tan dolorosas que están viviendo familias en nuestro país. Y que lo juzgamos, porque es algo que se señala, se juzga. Ay, es que los desplazados, es que quieren todo gratis. Son como frases del común, pero no se va más allá. O sea, es lo que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, la falta de esa empatía, de ponernos en los zapatos del otro. Bueno, pasando también y en esta línea, ¿qué creemos que permitió que este conflicto durara tanto y que esta violencia se volviera tan cruel en nuestro país? ¿Qué creemos que fue eso que permitió que ese conflicto durara tanto? Yo digo, Dani, que más que durara, dure, porque no ha acabado, o sea, no podemos hablar del conflicto como en pasado, porque o sea, nos acostamos literalmente anoche con una noticia que es devastadora para el país, independientemente de la política o de la mano izquierda, derecha, lo que sea, somos seres humanos. Y sea el político que sea la mamá que sea la persona que sea, nadie merece como perder la vida o batallar contra su vida en manos de otra persona. Y los niños, porque es que además el chico que cogieron era un niño de 15 años, el que le disparó al político. O sea, los niños no merecen crecer con esa visión, no merecen portar armas, no merecen asesinar, o sea, no merecen ser asesinos. Entonces, yo pienso que más que hablar de en qué momento y de hablarlo tal como en pasado, es como ahora, o sea, y saber que a lo largo, como yo lo decía, de la historia, seguimos viviendo en un conflicto interno. Colombia es un país que lucha contra sí mismo, o sea, aquí no necesitamos crear guerra con otros porque ya estamos en una guerra interna. Y yo siento que es esa falta de empatía, de amor por la patria, por el compañero, por el hermano, no nos han enseñado eso. Yo siento que eso es una falencia fuerte como en el sistema educativo de Colombia, que no nos han enseñado a que el prójimo me duele, a que los derechos y los deberes realmente se deben hacer cumplir, a que aquí la palabra no la tiene el más rico, no hay que darle, el más rico no tiene que irse en contra del más pobre, porque es algo que realmente se vive y que es injusto. Entonces siento que todo ese tipo de cosas, la desigualdad social tan fuerte que se vive en este país, también impulsa un poco como esa violencia. Siento que lo hemos, o sea, que ha sido a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué creemos sobre el abandono del Estado? ¿Qué papel vimos que cumplía el Estado en todo esto? Bueno, creo que hay que traer a colación lo que dice la Comisión de la Verdad, que ellos ahí resaltaban que el Estado, más que ayudar, revictimizaban a estas personas y le echaban, digamos que, la culpa a ellos por las situaciones que vivían. Y no se ponen a analizar de pronto que es que no son ellos, sino más como luchas de territorio, el poder,
querer siempre tener más y dejar al otro, eso también como que ayuda o impulsa a que se vivan todo este tipo de situaciones. Y claro, como hay que siempre estar buscando un culpable de la situación, pues ellos que no tienen voz, que son los más vulnerables, pues se les achaca todo esto. Como... Total. En todo este informe también se veían unas formas de resistencia de las personas. ¿Cuáles fueron quizás esas formas de resistencia que más les llamó la atención al leer el informe? Por ejemplo, yo tendría el de las madres que iban en busca de sus hijos, que como que le secuestraban un hijo se desaparecía y lo que veíamos era que estas madres dejaban lo que fuera y se iban en busca de sus hijos, y que lastimosamente esto a veces, aunque también acababa con las vidas de muchas de ellas, pero era como no dejar de morir esas ganas de encontrar a mi hijo, de qué pasó con mi hijo, de buscar como una respuesta, así como lo mencionaban ustedes ahorita. Sí, total, es algo que es inevitable que... Pues siempre han habido personas dispuestas a alzar su voz y a luchar por las otras personas, no solo por ellas mismas, sino por su comunidad, por su territorio, por tratar de encontrar la verdad acerca de estos lamentables hechos. Hay muchos colectivos, muchas organizaciones que nunca se han cansado de pelear, de luchar por conseguir un poco de paz, porque al final a las víctimas se les debe mucho en este país. Se ha deshumanizado tanto que realmente ya es triste ver toda la situación. A raíz de lo que dice Nedis, podríamos decir como que qué emociones creemos que son las que más están presentes en este conflicto. O sea, qué emociones vemos que pueden ser las que decimos, no, es que imposible no sentirlas. O sea, yo digo que como espectador es imposible no sentir como ese, yo digo que lo primero, temor. A mí en lo personal, como ese miedo a que esto pase, o bueno, dentro de mi círculo familiar, o que me pase a mí, o que le pase a mis seres cercanos, ser víctimas de esa violencia, de esta inhumanidad. Para mí eso, lo primordial es temor, pero también me pongo a ver en los otros esa desesperanza, sentir ese dolor de esas madres, o en mi posición porque yo soy mamá, y ese dolor de imaginarme, es que puedo ser yo, puede ser cualquier mamá que pierde a su hijo, tiene que perder una parte muy grande de sí, porque para uno como mamá los hijos son muy importantes. Y también pienso más allá, como ya de los ojos de los victimarios, o sea, cómo hacen para tener como esa sangre fría, por decirlo así, como para ser capaces de hacer eso, porque es muy fácil uno decir, no, es que si a mí me hacen algo yo respondo, reacciono y pero a la hora de hacerlo, o sea, realmente yo en lo personal digo, esas personas, ¿qué tiene que haber dentro de ellos para hacer eso, para llegar a ese nivel? O sea, es una ola de emociones que lo envuelven a uno, porque son temas que, como lo dije anteriormente, para mí sí o sí mueven fibras. De ahí podríamos rescatar lo que de pronto nos dice Bandura en sus mecanismos, o sea, recordar que existen unos mecanismos que quizás nos ayudan a entender, pues entre comillas, la idea es que nos ayudarían a entender por qué estas personas cometen este tipo de cosas, o traer a colación los tipos de males. O sea, que de pronto también, teniendo en cuenta de que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si de pronto nosotras no seríamos capaces nunca de quitarle la vida a una persona? Pero que existen tipos de males que de pronto nos llevan a entender de que no. O sea, como por ejemplo el mal banal. El mal banal es ese mal donde la persona hace porque está bajo la obediencia o bajo el rigor, no sé, el mandato como una ideología de alguien. Entonces quizás es lo que podemos ver en el conflicto. No, y pues sí, Dani, tienes razón, porque por ejemplo en el libro comentaban que estos grupos armados reclutaban a niños y los entrenaban para que ellos fueran capaces de hacer este tipo de daños. Por ejemplo, había un relato de un paramilitar que decía que cogían cuerpos y los desmembraban delante de otros compañeros para que ellos aprendieran
cómo desmembrar, en qué partes deberían cortar para finiquitar la vida de las personas y no sentir, digamos, ningún tipo de emoción frente a esto. Y lo más, digamos, como lo más contradictorio es que ellos, cuando perdían un amigo, ellos sentían el dolor de ese amigo, porque ellos decían que no era más que, o sea, no era un solo compañero de guerra, sino que esa persona tenía familia, tenía hijos. Como lo menciona Gaby, me parece muy valioso eso, hablar como el victimario, cuando se convierte en víctima, ahí sí es doloroso, lo que dice ella de cuando les tocan a sus compañeros, ahí sí se mueven las fibras, ahí sí piensan en las familias, en lo más allá, ¿cierto? Pero cuando ellos son quienes están victimizando, cuando están violentando, no piensan, no está dentro de ellos. Si yo hago esto, las consecuencias no solo son acabar con la vida de esta persona o dejarlo mal, sino todo lo que se daña en torno a todas esas familias, todas esas personas que quedan con ese vacío económico, familiar, emocional, cuando acaban con la vida de un papá, por ejemplo, que termina siendo por lo general el sustento de un hogar, no solo económicamente, sino emocionalmente, la importancia que tiene pues toda esta estructura. Y hablando pues algo que me parece muy bueno tocarlo, que Gaby lo trajo pues acá a colación, lo de y Dani, lo de los tipos de maldades. Ustedes hablaban del mal banal, pero ¿dónde me dejan el mal líquido? O sea, el mal líquido que siempre está ahí y que es algo que vivimos y que es cotidiano y que es lo que hemos normalizado. Yo en lo personal era una persona que aplicaba demasiado el mal líquido y no me daba cuenta, creía que era lo normal porque nos enseñaron que el humor negro era algo chévere y que éramos valiosos los que éramos capaces de tener ese humor negro, y realmente lo que somos es personas que están victimizando a otros, que estamos haciendo daño. Bueno, estábamos, porque ya yo y no es que es hago ahí parte. donde entra el desconocimiento. O sea, a veces por desconocer cosas es que hacemos o decimos lo que decimos, sin de Pecamos pronto por ignorante, creer total. que estamos, ¿cómo dijiste la palabra? Que estamos haciendo humor negro o revictimizando total. a las otras personas. Total. También cabe resaltar esa normalización del mal, eso de que el sufrimiento, de que si el otro hizo algo malo, por algo se lo merecía. Total. Si asesinaron a alguien, algo debía hacer mal para que le pasara eso. Como hemos normalizado hasta tal punto que hemos dejado de sentir esa empatía por el otro, Total. de incluso justificar la muerte, justificar el sufrimiento de personas que no conocemos, pero aún así las tachamos de que por algo Justificar les los pasó. asesinatos, eso es algo muy propio de esta zona, bueno, porque es como donde lo conozco. Se ven en las noticias como que asesinan a un chico de 16 años y automáticamente la sociedad señala y juzga, y uno va a esos portales pues de internet y uno mira la noticia y está llena de una cantidad de comentarios que no es más que mal líquido. Y algo, por ejemplo, que no sé si ustedes supieron que pasó acá hace muy poco, este chico de los fritos, el Mello, el que decían el Mello, que muy común, una persona muy común del pueblo, y sale la noticia, no, que el Mello se ahogó en el río. Entonces empiezan las especulaciones, cómo la gente crea y ama ese morbo de crear esas especulaciones. No, es que estaba deprimido, no, es que tenía muchas deudas y por eso se ahogó, se tiró. Y no sé si qué es peor, si las especulaciones o la verdadera historia, cuando se descubre que estaba tomando en un establecimiento público y que como estaba tragueadito, llegaron las otras personas y lo incentivaron a decir, tú eres capaz de pasarte el Cauca, porque desde donde estaban tomando se veía el río. Entonces él dice, yo eso me lo paso. Claro, o sea, por lo general el borracho se cree Superman, pues las personas bajo las influencias del alcohol se creen indestructibles. Y hacen apuesta y le empiezan, Mello, tú puedes, vamos, Mello, teniendo la cognición de estas personas que son del pueblo, saben la fuerza que tiene el Cauca, saben que no es una piscina, que no es un río cualquiera, y lo incitan y apuestan, y él se tira y todos, se ahogó el Mello, y continúan tomando como si nada. Una señora incluso le recibió la ropa y la dejó ahí en la mesa. Continuaron tomando como si nada hasta el amanecer. Llegan las autoridades y todo, y no cierran el establecimiento. Entonces vemos que cómo es cotidiano, cómo es
ya natural, murió y sigo en lo mío, no me afecta. No, nadie impidió que eso sucediera, nadie se metió, antes alentaron la situación. Así es. Bueno, y todo esto nos lleva a pensar en el futuro, porque pienso que como país, o sea, es hora de también, bueno, no de pronto hacer algo, porque realmente se supone que el Estado, que se está haciendo algo desde hace mucho tiempo, porque uno escucha en las noticias y en todo de que no, que contra el conflicto, que para acabar el conflicto, que hay programas, que esto, que hay muchas cosas, pero ¿qué creen de pronto aquí aportando nosotras que como ciudadanos, no de pronto desde una entidad como Estado, sino como ciudadanos, podemos aportar para que se dé a conocer y para que la gente conozca pues la realidad de nuestro país y de pronto decir cómo podríamos nosotros con que algún día se acabe el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo podríamos aportar o cómo como ciudadanos podríamos decir para que esto no se siga repitiendo en nuestro país? Yo diría que hay que educar a nuestras nuevas generaciones. La educación es sumamente importante para transformar el futuro. Si los niños conocen la historia, van a impedir que no se repita. Cuando la historia se olvida, siempre se van a repetir errores del pasado. Total, como han dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es súper importante, o para mí súper importante y súper valioso eso que dice Neddy, eso, aplicar y replicar. O sea, para mí es vital. En nuestros casos estamos conociendo y yo creo que la materia nos ha tocado, o en mi caso me ha tocado y lo estoy aplicando y replicando. Y creo que, como dice el dicho, así sea poner un granito de arena, uno desde una sola cosita empieza el cambio y se da. Y si yo cambio y replico en lo pequeño que sea mi hogar, y mi hogar replica cuando yo replico en mi hijo, y cuando mi hijo crezca va a replicar todas estas enseñanzas en la escuela, y así se van como enseñando más cabecitas a que no hay que aplicar ese tipo de maldades y que existen, y como acabar con ese desconocimiento y aplicar algo súper valioso que es la empatía. Para mí la empatía es algo que no nos han enseñado y que no sabemos realmente qué es y cómo se aplica. El dicho de ponerse en los zapatos del otro realmente no lo sabemos aplicar. Así pues. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, porque la verdad quisiéramos seguir hablando, pero para ir cerrando, ¿qué reflexión de pronto podríamos darle a las personas que nos escuchan sobre el tema del conflicto armado en Colombia? Bueno, yo creo que de reflexión tendremos primero no juzgar a la primera, sino conocer el caso, saber por lo que está pasando la persona para posteriormente aportar algo positivo y bueno para ella. Porque normalmente, pues, como ya veníamos hablando, siempre hablamos desde lo malo, desde lo negativo, y nunca le ayudamos como a transformar ese sufrimiento a la persona. Entonces creo que primero que todo es no juzgar, escuchar, tener la escucha activa para poder responder de forma acertada. Yo también pienso que también pues podríamos leer, o sea, los invitamos a que se lean, si de pronto tienen un rato, saquen el espacio y se lean este informe de la Comisión de la Verdad. Créanme que aunque a veces parece un cuento de terror, como decíamos cuando lo leíamos, o sea, es una realidad que a veces decimos increíble que esto esté pasando en nuestro país. O sea, es un cuento de increíble terror que vivimos, que se vive, que es la historia. Y entendemos por qué salen familias hoy de pueblos, les toca abandonar sus pueblos para salvar sus vidas. Entonces, de verdad que si tienen un espacio, los invitamos a que lean el informe de la Comisión de la Verdad. Nos vamos a enterar de realidades que no sabíamos que pasaban en nuestro país. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias sobre todo a ustedes por escucharnos, por quedarse hasta aquí. Gracias por sacar de su tiempo, de su valioso tiempo. Y bueno, así como dijimos al inicio, si algo de lo que comentamos aquí los tocó, los movió, ya este espacio cumplió su objetivo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.